Nuestro tema es la producción animal y a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio y junto con Norberto Melone, desde hace varios años comenzamos con esta propuesta que intenta llevar a la práctica algunas de las herramientas, cuestiones y formas de trabajo de la ganadería. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, pero durante muchos años en forma presencial, en exposiciones, con técnicos guiando a los asistentes. Y la mejor forma de definirlo es que intentamos que esto sea metiendo mano, o sea, que el asistente pueda practicar el cómo hacer las cosas. La virtualidad que nos impuso la pandemia nos llevó a esa herramienta de capacitación y desde hace unos meses estamos trabajando en medios de comunicación. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es el manejo de pastizales, con alguien que sabe mucho del tema, que es el ingeniero agrónomo José Otondo. José pertenece a la Agencia de Extensión Rural del INTA de Chascomús, que se encuentra dentro del ámbito de la experimental Cuenca del Salado del INTA, y José es además jefe del grupo de investigación en producción vegetal de esa experimental. Es ingeniero agrónomo, como ya dije, egresado de la Universidad de La Plata. Y hola José, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Daniel, un gusto para mí, un placer hablar contigo. Sabemos que el tema es muy amplio y que el tiempo es poco, entonces yo me gustaría arrancar por el final, José. A veces creo, posiblemente esté muy equivocado, que se ve a los pastizales, incluso del ambiente de los productores y de técnicos también, como algo muy complejo y cuya mejora demora mucho tiempo. He visto trabajos de ustedes, realizados por vos y por los técnicos que te acompañan, donde en algún establecimiento con una receptividad promedio en la cuenca del Salado de 0,6, 0,7 equivalente vaca por hectárea, han pasado a un equivalente vaca por hectárea, lo cual es un crecimiento importantísimo. ¿Y cuánto tiempo demora eso, pasar de una a otra situación? Mira Daniel, bien, el tiempo de mejora del manejo de un establecimiento va a depender básicamente de dónde partamos y hasta dónde queramos llegar. Pero se puede hacer, no es una cuestión ni muy costosa ni muy compleja. Y para llegar al final hay que arrancar desde el principio y específicamente los pastizales, como vos lo dijiste, son heterogéneos, son complicados, pero podemos hacer una simplificación y podemos ordenarnos para manejarlos. Nosotros básicamente desde INTA venimos promocionando lo que sería el manejo por ambientes del pastizal. Esto es darle a cada tipo de pastizal el manejo más adecuado. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es tratar de alguna manera sectorizar nuestro campo en los distintos tipos de pastizal. Si bien, como vos dijiste, es muy complejo, a grandes rasgos y de modo grosero podemos agrupar a nuestros pastizales en 4 ambientes: loma, media loma, bajo dulce y bajo alcalino. Y si de alguna manera podemos separarlos, manejarlos de manera diferenciada, ya vamos a tener un avance muy pero muy grande. Pues son ambientes diferentes que necesitan de un tratamiento diferente, tienen un potencial, una estacionalidad y una productividad diferente. Si nosotros logramos de alguna manera marcar y sectorizar esa diferencia, va a ser un gran paso. Perdón que te interrumpa, pero a ver, ese manejo por ambientes responde a la gran diversidad que presentan de especies que presentan los pastizales, donde en cada uno de esos ambientes hay un efecto paisaje, digamos, entre loma, media loma, bajos, y por otro lado especies que predominan, ¿es así? O sea, es a través de esos paisajes y especies que uno puede definir esas situaciones. Exactamente, es exactamente así. La posición en el paisaje va a estar relacionada al suelo que haya abajo, al potencial del suelo, a las mayores o menores limitaciones y a su posibilidad de encharcarse. Y entonces esto va a hacer que crezcan una u otra o otro tipo de especies. Así como tenemos distintas pasturas cuando vamos hacia pasturas en lomas o bajos, tenemos distintos pastizales en lomas o bajos. Sabiendo esto, tenemos que entender que hay que manejarlo de manera distinta. Y por ejemplo, sabemos que en los ambientes más altos, que son los más adecuados para la parición, porque no hay agua cuando la vaca está pariendo, tenemos la suerte de que hay especies de invierno. Y entonces es bueno potenciar esas especies en esos ambientes, que es cuando las vamos a necesitar, en invierno cuando la vaca está pariendo. Mientras que en los ambientes más bajos, sean dulces o alcalinos,
tenemos más especies de verano. Naturalmente hay especies que crecen durante el verano porque durante el invierno suelen estar encharcados y esto hace que no haya muchas especies. Si crecen en verano, hay que utilizarlos en verano. Hay que darles el mejor manejo para que lleguen al verano de manera óptima. Para poder terminar la aparición, iniciar y terminar el servicio y hasta destetar los terneros a fin del verano, inicio del otoño, en esos ambientes más bajos. En un rodeo de cría con un manejo medianamente organizado, con un servicio de primavera, aparición de invierno y demás, los requerimientos de las vacas, tengo entendido, se dividen en dos grandes sectores o estacionales, ¿no es cierto? Hay 6 meses de altos requerimientos y otros 6 meses de menores requerimientos. La producción de forraje de los pastizales, ¿se puede adecuar, coordinar, ensamblar con esos requerimientos? Sí, de alguna manera nuestros sistemas de cría, que es la principal actividad que se hace en la región, están sincronizados con la productividad del forraje. En cierta medida adrede y en cierta medida naturalmente. Quienes no retiran el toro, que todavía hay productores que tienen ese tipo de manejo, naturalmente se les da la estacionalidad, digamos, las vacas se alzan cuando hay mucho pasto, que es la primavera, y por lo tanto paran en otoño. Esto se hace 3, 4, 5, 6 meses. Ahora, quienes estacionan el servicio tratan de aprovechar esa estacionalidad de la producción del forraje de manera tal de que las vacas paran a fin del invierno y 2 meses después, cuando tienen que volver a ciclar y a quedar preñadas, estemos en el pico de producción. El pico de producción del pastizal es fuertemente primavero-estival. Entonces, necesariamente tenemos que calzar esos meses de mayores requerimientos de las vacas con las mayores productividades del pastizal. Y cuando la producción del pastizal empieza a caer, que es allá por otoño, fin del otoño, tenemos que hacer algo para bajar los requerimientos de nuestros animales, que básicamente es el destete. Y en los campos de cría es la venta de los terneros para bajar carga y no desfasarnos tanto en la curva oferta-demanda. José, al principio yo dije que quería empezar por el final. Bueno, ahora quiero volver al principio. A ver, ¿por qué es tan importante conocer el manejo de los pastizales? ¿Qué importancia tienen dentro de la cuenca del Salado? ¿Cuánto hay de pastizales? Mira, después de muchos años de trabajar sobre pasturas, sobre verdeos, el pastizal natural sigue siendo el principal recurso en cuanto a superficie de nuestros campos. Alrededor del 60% de la superficie es vegetación espontánea, vegetación natural. No quiere decir que nunca haya sido tocado, sino que posiblemente algún año haya sido reemplazado por años buenos agrícolas o por en algún momento la necesidad de hacer pasturas, y vuelve a ser pastizal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros suelos se encharcan en algún momento del año, hay una recurrencia de sequías e inundaciones que hacen que cualquier especie implantada tenga una vida limitada, y lo que naturalmente evolucionó con los eventos de sequía e inundación, que son nuestras especies naturales del pastizal, se reinstalen. Y entonces hoy sigue siendo el principal recurso. Frente a esos ciclos que vos mencionás, tan característicos de la cuenca, sequías e inundaciones, ¿qué riesgo corren esas pasturas que se implantan? Y de acuerdo a qué tipo de pastura y en qué ambiente esté, por supuesto que cuanto más hacia el bajo estamos, más riesgo de que la pastura en un evento de encharcamiento o inundación se pierda, ¿no? No hay ninguna especie sembrada que tolere más de 30 a 40 días de agua en superficie, y eso es una situación que suele darse en nuestra región. Una vez cada 5 años hay una inundación mediana y una vez cada 10 años hay una inundación importante. Y no hay ninguna especie sembrada que tolere ese tipo de eventos. A veces uno escucha hablar, mira, hace poco te cuento algo que pasó hace pocos días. Charlaba con un productor de Bransen y me decía, no conozco su campo, pero me decía, yo tengo 200 hectáreas con 160 vacas negras y ya terminé de sembrar pasturas en todo el campo. Por otro lado, uno escucha hablar de los riesgos. A ver, la pregunta, quiero ser más concreto. ¿Ustedes consideran que siempre es beneficioso reemplazar a un pastizal natural por una pastura implantada en cualquier situación? ¿O en qué casos lo recomiendan y en qué casos no lo recomiendan? Es muy buena la pregunta. Sí, nosotros entendemos que no siempre la mejor alternativa es la pastura. Sí,
cuando estamos ante una situación de degradación del pastizal, que es muy común que en algún momento el pastizal fue sobrepastoreado, porque no es culpa de un mal manejo del productor, sino que la realidad es que no todos los años crece el pasto igual, porque no todos los años llueve igual, y las cargas en general se mantienen más o menos constantes. Entonces hay años que nos sobra un poquito y hay años que sobrepastoreamos. Y si se nos dieron un par de años de sobrepastoreo o en algún momento hicimos algún reemplazo y el pastizal está degradado, a veces es difícil que vuelva a su estado original. Y entonces son momentos en los que quizás es bueno implantar una pastura. Por supuesto también después de algún cultivo agrícola, que donde si uno abandona el potrero luego de un cultivo agrícola, van a venir malezas, va a tardar mucho tiempo restablecerse el pastizal. Entonces esos son casos donde es muy favorable implantar una pastura. No así los casos donde hay un alto riesgo de que la pastura se pierda. Por ejemplo, los bajos dulces, que son ambientes que se encharcan muy frecuentemente, donde hay pastizales que tienen un potencial productivo espectacular. Son estivales de verano, no nos dan pasto en invierno lamentablemente, pero nos dan un muy buen pasto de verano que nos permite sacar terneros, destetar terneros en muy buena condición. Entonces, tenemos un buen recurso de alta producción, de alta calidad, y con un alto riesgo de que si lo reemplazamos perdamos la pastura. Entonces esos son los ambientes donde menos proponemos que se reemplace, digamos, los que más conservaríamos como pastizal natural. Todos los trabajos que ustedes realizan están, obviamente, los dirigen al ámbito de trabajo de ustedes, que es la cuenca del Salado. Ahora, en la Argentina hay 3 grandes zonas de cría. La cuenca del Salado es la más importante, la que aloja el mayor número de vacas, pero hay otras 2, ¿no? Que son la del noreste argentino y de la zona semiárida, pero donde también las vacas están fundamentalmente sobre pastizales naturales. De la información, voy al grano, la información que ustedes generan, ¿es extrapolable a esas regiones? En algunos casos sí, en algunos casos no. Como grandes cuestiones, el pastoreo rotativo es extrapolable porque es una forma de evitar que el animal seleccione la especie más deseable y vaya degradando el pastizal. Eso es aquí y en cualquier lado. Y después por ahí hay que adecuar, dentro del pastoreo rotativo, los tiempos de descanso hay que adecuarlos a cada zona. Nosotros sabemos que en nuestra zona, por ejemplo, un pastizal en invierno necesita 90, 100 días y en verano 30 días. Y en otras zonas, con otros climas y con otras especies, estos tiempos de descanso van a ser diferentes. Pero sí sabemos que son necesarios tiempos de descanso y rotar a los animales para mejorar nuestros pastizales y mejorar su aprovechamiento. Eso es en todas las regiones del país. Muy bien. Mira, José, la verdad es que sé que tienen más temas. Por ejemplo, me hubiese gustado charlar y te propongo seguirla en algún otro micro. Pero, por ejemplo, ustedes trabajan, quiero saber si es así, creo que en fertilización y control de malezas sobrenaturales, y eso les da muy buenos resultados. Primero, si es así lo que estoy preguntando. Y segundo, que si te parece bien, la seguimos en otro momento con esos temas. Sí, sí, es así. Hay un montón para hablar del tema pastizales y encantado cuando te parezca, Daniel, de volver a charlar. Estamos en INTA Cuenca del Salado para cualquier persona que quiera consultar. Nuestros mails son nuestro apellido, punto el nombre, @intagobar, así que encantado de volver a charlar contigo cuando vos lo consideres. Gracias, José. Muchísimas gracias por esta charla y la vamos a seguir. Que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Saludos.